Si ya has investigado antes sobre la cúrcuma, seguro has escuchado esto 1000 veces. Para activar la curcumina tienes que añadir pimienta negra. Es el consejo número 1 y es exactamente el mismo que te dan en todas partes. Pero, ¿y si te dijera que ese es solo el 10% de la historia? Que la pimienta es solo una pequeña llave para una puerta que sigue cerrada. El verdadero secreto para multiplicar el poder antiinflamatorio de la cúrcuma por 10 es algo que casi nadie te menciona. Así que quédate a mirar el resto del video porque estás a punto de descubrir por qué tu cúrcuma, incluso con pimienta negra, probablemente no está funcionando como debería y por lo tanto no estás aprovechando todos sus beneficios para la salud. A ver, primero que nada, seamos justos. El consejo de la pimienta no es falso. Es ciencia básica, pero no lo estás aplicando bien. La cúrcuma contiene curcumina, el cual es su compuesto activo, por así decirlo. Pero nuestro hígado es increíblemente eficiente metabolizándola y desechándola antes de que nos pueda hacer efecto sus propiedades. Por lo tanto, aquí es donde entra en juego la pimienta negra, ya que contiene piperina, la cual hace que el hígado pare de desechar tan rápidamente la curcumina y de esta manera nuestro organismo la pueda absorber. Al inhibirse ese proceso, la piperina permite que más curcumina entre a tu torrente sanguíneo. Se habla de un aumento de hasta el 2000% en la absorción. Impresionante, ¿verdad? Pero aquí está el problema que nadie te cuenta. ¿De qué sirve abrirle la puerta de par en par a la absorción de la curcumina si luego esta no puede llegar a tus células? La absorción es solo el primer obstáculo. El primer gran secreto es este: la curcumina es liposoluble. Lipo significa grasa, lo que significa que no se disuelve bien en agua, se disuelve en grasa. Si disuelves tu cúrcuma solo con agua y pimienta, gran parte de ella al tomártela pasará a través de ti sin pena ni gloria, lo que significa que no te hará ningún efecto. Para que tu cuerpo realmente la utilice, necesita un vehículo graso. Por ejemplo, piensa en la leche dorada, tradicionalmente hecha con leche de coco, o en los curries de la India, donde la cúrcuma siempre se sofríe primero en aceite o ghee. Oye, si te está gustando el video, suscríbete al canal para que sigas obteniendo más contenido de valor y calidad cada semana. Bueno, sigamos. ¿Te das cuenta que no es casualidad? Es sabiduría ancestral. Mezclar tu cúrcuma con una grasa saludable como el aceite de coco, el de oliva o aguacate es el primer paso fundamental que la mayoría está ignorando. Así que ya sabes, combinar la cúrcuma con grasa ya te pone por delante del 90% de la gente. Pero si quieres llevarla al siguiente nivel, necesitas aplicar el segundo secreto: el calor. Calentar la cúrcuma, especialmente en grasa, no solo ayuda a que se disuelva, sino que puede aumentar su solubilidad y biodisponibilidad aún más. A esta técnica se le llama florecer o sofreír la especia. Un calentamiento suave durante unos minutos antes de añadir otros ingredientes libera sus compuestos volátiles y potencia su absorción. Pero cuidado, no se trata de quemarla, así que un calor suave y controlado es la clave. Es la diferencia entre un poder dormido y un poder despierto. Pero antes de que corras a la cocina, tienes que saber algo. Existe la posibilidad de que, sin importar si usas el secreto de la pimienta, la grasa y el calor, tu cúrcuma sea completamente inútil e incluso peligrosa. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué acaso no te acabo de decir que para aprovechar todo el poder de la cúrcuma se necesitaban estos 3 secretos? Y esto es porque desafortunadamente el mercado está inundado de cúrcuma en polvo de bajísima calidad. Mucha de la cúrcuma que se vende en supermercados a bajo precio apenas si contiene del 1 al 2% de curcumina, lo que la convierte en prácticamente polvo amarillo sin ningún poder. Pero aún así el problema puede ser peor, ya que para intensificar el color amarillo y poder vender más, se han encontrado casos de productores sin escrúpulos que adulteran la cúrcuma con cromato de plomo, lo cual es un químico tóxico y un metal pesado. Estarías consumiendo veneno pensando que es un superalimento. Pero, ¿cómo te puedes proteger de esto?
Pues busca marcas orgánicas de fuentes confiables. Si puedes, compra la raíz entera y desconfía de los precios absurdamente bajos. A veces lo barato sale muy, muy caro. Ahora que sabes cómo potenciar la cúrcuma y cómo elegir una de buena calidad, estás listo para el verdadero secreto, el que va más allá de la pimienta, la grasa y el calor. El poder real de la cúrcuma no está solo en la curcumina, su agente activo. La raíz completa contiene cientos de otros compuestos, como las turmeronas, que la ciencia ha descubierto que tienen beneficios propios, especialmente para el cerebro, y que además ayudan a que la curcumina se absorba mejor. Es lo que se conoce como el efecto séquito. Todos los componentes de la planta trabajando juntos en sinergia como una orquesta. Al consumir solo un extracto de curcumina, incluso con pimienta, te estás perdiendo la sinfonía completa. Usar la raíz fresca rallada o el polvo de la raíz entera y de buena calidad y activarla con grasa y calor es la forma definitiva de recibir todo su espectro de beneficios. Ese es el verdadero secreto. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, añádele pimienta, sonríe, porque tú ya sabes que esa es solo la primera nota de una canción mucho más compleja y poderosa. El verdadero secreto no es un truco, es entender la naturaleza de la planta. Grasa para transportarla, calor para despertarla y la raíz completa para desatar su sinfonía interior. Y no olvides activar la campanita y darnos un like. Nos vemos en el próximo video. Que tengas una vida saludable.